Hablar de música. Ahorita vi algunos por ahí saltando, brincando. Algunos parecía que le estaba dando algo más que otra cosa, pero se les acepta. Pero la música es algo que ha acompañado al ser humano desde el principio, desde sus orígenes. La música es algo que ha estado siempre. De hecho, recuerdo que cuando mi hija Jade nació, yo no entré al área, pero me contó mi esposa que la obstetra, ¿qué se llama? Ginecóloga, bueno, la doctora, puso música y Jade nació con música. Y de hecho dicen que es bueno ponerle a los bebés, cuando están en la panza, música como para que se estimulen. Entonces, desde el principio de nuestras vidas estamos rodeados en todo tiempo de música. Y la música sirve como un medio de expresión, de comunicación, y grábense estas dos palabras, de conexión emocional. ¿De qué? Conexión emocional. Y es que a lo largo de toda la historia, la música se ha utilizado en rituales, en ceremonias, en celebraciones, hasta en guerras. No sé si han visto algún tipo de película o serie donde esos ejércitos, que no eran tan modernos como los de ahora, pero algunos iban acompañados como de tambores, de música, como para imponer miedo, no sé. Pero hasta en las guerras se utiliza la música, o se utilizó la música en ese entonces. Hoy en día no, hoy en día con un botón ya se hace guerra. En actos religiosos se utiliza música, en matrimonios, en manifestaciones culturales podemos ver por ahí. La música no puede faltar, y sobre todo aquí en la costa. Ustedes los costeños son muy alegres. Me parece que estaban prestando atención. Pero la música se adapta a cada época, a cada sociedad. De hecho, vemos incluso por televisión, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir allá a África o tribus recónditas, donde ven que ellos tienen su música, su estilo musical, y nunca les puede faltar. Ahora, el poder de la música no radica solamente en que se escucha, sino en que también se siente. La música se siente, puede generar diferentes emociones, puede generar distintos tipos de estados de ánimo. Por eso hablamos ahorita de conexión emocional. Y es que la música puede despertar recuerdos. No sé si hay alguno aquí que alguna canción le recuerde algo. De pronto ni cuando escuchas esa canción que, esa canción fue con la que, no sé, mi primer Café Águila Roja, ahora que viene Navidad, esa no puede faltar. O quienes aquí todavía se dedican canciones, no se dedican más canciones. No, sí. Pacho le dedicó a la esposa Los Carros del Faraón. Con esa la mató, ¿verdad? Te conquistó. Ustedes saben, Pacho tan espiritual que... Pero esa canción nos recuerda, aquel momento, aquel tiempo, mi primer tal. Y despierta recuerdos. Puede cambiar estado de ánimo y puede tocar las fibras más profundas del corazón, porque la música se siente. Por eso hablamos de conexión emocional, no solamente se escucha. Incluso en la actualidad, se utiliza la música para, de cierta manera, manipular. Hemos visto los centros comerciales, algunos almacenes donde escuchan o ponen algún tipo de música, según ellos, para que estimule la compra o que estimule que adquieran ciertos productos. No sé qué tan cierto sea, pero yo lo que veo que eso aquí en Barranquilla no aplica, porque es que aquí todo almacén que se respete tiene su grupo de millo afuera. Y yo no sé si eso estimula a comprar, ese escándalo ahí, pero bueno, aquí se utiliza de esa manera. Incluso dijimos ya pues que en la publicidad, en los medios, no puede faltar
La música porque se utiliza estratégicamente para generar emociones y captar la atención de todas las personas de una forma única que solamente la música puede hacer. De hecho, vemos en las imagínense una película de acción sin banda sonora. Daniel, tú que ves mucho cine. Aburrida, o sea, como tú sientes como que no pasa nada. Una vez estaba viendo una película así, supuestamente de acción, pero parecía como un drama, exactamente, es como un arroz simple, porque le falta ese toque. Sin la banda sonora, pues no. Le falta la emoción a la música. Incluso hasta los coreanos tienen música. ¿No has escuchado ahora el gay pop? ¿Qué se llama? Gay. K-pop. Cómo han dañado todos los coreanos, ¿cierto? Dañaron la televisión, ahora la música. Bueno. Hasta ellos tienen música. Vemos música en todas partes, pero se preguntarán, bueno, este man, ¿por qué está hablando de música? Porque quiero hablar y presentarles hoy a 3 personajes que tienen influencia en la sociedad y sobre todo en la juventud hoy en día. Y el primer personaje que quiero presentarles tiene que ver con la música. Y lamentablemente tengo que presentarlo así. Ya van a saber por qué digo lamentablemente. Entonces voy por mi primer amigo. Me lo pusieron en desorden. Estamos hablando de música, ¿verdad? Y este tipo de música se llama música urbana. Ahí está, mucho gusto. Música urbana, se los presento. Música urbana también puede llamarse como reggaetón, ¿sí o no? Trap, dembow, no sé. ¿Cómo que otro nombre tiene esa música? Yo. Pero bueno, digamos que música urbana. Se los presento. Y este es el primer invitado del día de hoy. Lamentablemente, este señor ha conquistado el oído de muchas, no digamos muchas, pero como en los últimos 30 años, más o menos 20 a 30 años, ha conquistado el oído de la juventud principalmente en todo el mundo, pero vamos a enfocarnos aquí, en Latinoamérica, en Colombia, más exactamente. Y es que vemos que esos artistas que interpretan este tipo de música, este tipo de género, llenan estadios, sacan a la venta las boletas y en menos de media hora se agotan y se llenan y la gente va y son aclamados por la multitud. Y déjenme decir antes de pronto predisponerse que esto es lo que podemos decir el mundo al revés. ¿Y por qué el mundo al revés? Quiero poner el ejemplo de una periodista que en un país fue a un concierto de estos y fue a disfrutarlo, fue como asistente. Y ella al día siguiente en el periódico para el que trabaja puso una reseña de lo que fue para ella el concierto. Y la reseña de lo que ella puso en ese periódico no se puede repetir aquí en este púlpito. Solo la reseña, no estoy hablando del concierto como tal. Porque resultaría demasiado ofensivo para el lugar donde estoy. Y entonces, son una cantidad de expresiones, por decirlo así, que son aclamadas, que son exaltadas, ya dijimos que llenan estadios, que convocan gente, incluso hasta estos artistas reciben premios y los condecoran con el lema de que esto es libertad de expresión. Y por eso digo que es el mundo al revés, porque es que el contenido de este tipo de música hoy en día es un contenido que puede decirse que es grosero,
que es ofensivo, que es vulgar, que es contaminante y que de cierta manera es un mal para la gente, para la mente de todas las personas que lo escuchan. Y quiero leerles un comentario que hizo un cantante que no es ni cristiano, ni religioso, ni nada de eso, que él no quiso revelar su nombre porque, según él, detrás de este tipo de música lo que hay es una mafia disquera. Y dice él que no quiere ser atacado por esa mafia. Por eso dio la opinión en una revista, porque él dice que este tipo de música no es arte, no es nada, es simplemente un negocio muy lucrativo. Y cito, presten atención lo que dijo el cantante. Es un espectáculo que la vorágine empuja para que los jóvenes vayan a embrutecerse de forma tumultuaria, pero están manipulados para que así lo hagan. Ahí es donde le venden las drogas, alcohol, prostitución, fármacos, porque el negocio es redondo. Lo que promueven no es un cantante, sino una figura, un símbolo de la decadencia, la derrota cultural, la destrucción de los valores y la familia, la desaparición del vínculo intergeneracional, la ruptura entre los padres y sus hijos. Atención, es el triunfo de la ignominia, la mediocridad y la ignorancia. Son letras perversas que si las logras descifrar son balbuceos soeces, monótonos, embrutecedores y elementales. Es triste y lamentable que los niños oigan esas expresiones desde la primaria. Y sigue. Y quiero que pensemos por un momento, esta basura nos está dañando la mente de la juventud, está dañando la mente de nuestros hijos, está dañando la mente de las generaciones, está contaminando por dentro todo nuestro ser. Y si esto a nosotros no nos aflige, si no nos conmueve un poco, quiero mencionarles el ejemplo de una calle muy conocida aquí en Barranquilla, donde uno generalmente pasa y hay un mal olor, que por lo menos si tú vas en un bus, en un carro con ventanas abiertas, ese olor se mete y dura un tiempo en salir. No voy a decir nombre de la calle, pero generalmente pasas por ahí y siempre huele mal. Y tú ves que por ahí vive gente. Y esa gente está ahí y uno se incomoda con el olor, pero la gente vive ahí, trabaja por ahí, anda por ahí y no les pasa nada. ¿Qué ha pasado con esa gente? Se han acostumbrado a ese mal olor. Ahora yo les pongo este ejemplo porque si nosotros no nos aflige lo que yo estoy diciendo, el contenido de esta música, nos estamos acostumbrando al mal olor. O peor aún, ya estamos acostumbrados al mal olor de este tipo de música, de este tipo de contenido. Entonces, peor aún, esta música trata y no quiero parecer irrespetuoso, pero es peor aún cuando hay mujeres que la escuchan y la bailan y publican en TikTok y cantan las letras a garganta, no sé, extendida, porque esto no es más que la instrumentalización y la cosificación de la mujer, porque es que se utiliza a la mujer como un objeto que se desecha, un objeto que se usa. Te usé y te boté, dice una canción por ahí. Y lo peor es que la cantan y la bailan y la gozan. Los más viejos entendieron. Pero hablar de esto, todo esto que estoy diciendo, es una amenaza para este señor. Porque es que yo estoy contradiciendo todo lo que él dice, todo lo que él promueve. Yo estoy contradiciendo todo lo que vende, todo lo que genera. Estoy yendo a la raíz del contenido de lo que él está promoviendo
en estos momentos y que ha promovido durante varios años a las generaciones, como dijimos ahorita. Pero yo le tengo una amenaza peor a este señor y por eso se llama la amenaza de Cristo. Y quiero que vayamos a Efesios 5, versículo 3. Efesios 5, versículo 3. Y dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros y atentos a esto, de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Y aquí viene la amenaza latente. No se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. El enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. ¿Y qué está hablando aquí? De inmoralidad, de impureza. ¿Y a qué se parece? Ahora, de pronto en algunos lugares nos han hablado de Dios como el Dios que nos va a dar todo, que nos va a bendecir, que nos va a proveer, que nos va a sanar. Pero quizás nunca nos han hablado, o muy pocas veces nos han hablado del enojo de Dios, de la ira de Dios. Y es que Dios, y es que Cristo está ofendido con este tipo de contenido. Cristo no comulga con este tipo de contenido. Y por eso está diciendo aquí, no se dejen engañar, ni traten de justificar. Que eso es normal, eso no pasa nada, no. Dios no está de acuerdo con esto. Y el enojo de Dios caerá sobre este Señor y sobre los que lo siguen a Él. Te pregunto, ¿tú lo sigues a Él? Entonces, se trata de pensar, y dice el versículo 10 del mismo Efesios 5, averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en esta noche? Ahora imagínense a Dios enojado con Él. Imagínense a Dios enojado contigo. Y piensa, tú dirás de pronto, no, es que yo esa música no la escucho, a mí eso no es conmigo. Pero de pronto hay compañeros, hay amigos, hay gente cercana a ti que está participando de estas actividades o que se está contaminando con este tipo de música. Y el enojo de Dios no es cualquier enojo. No es cualquier consecuencia que va a ocurrir. O si no, miren el diluvio que destruyó toda una humanidad a causa de que Dios se cansó de todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Pero ustedes pueden estar pensando, o muchos aquí pueden estar pensando, pero es que sí, eso es lo que tú piensas. Eso es lo que tú crees, eso es lo que dice ese libro viejo que llama Biblia, eso es tu forma de pensar, pero en mi forma de pensar, yo creo que eso no está mal. Y eso me da pie para presentar a mi segundo amigo el día de hoy. Este señor se llama relativismo.
Decíamos que muchos aquí pueden estar pensando, no, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas. Y principalmente eso es lo que dicen personajes como este. Y el relativismo es que cada uno tiene su verdad. Lo que es verdad para ti no es verdad para mí, lo que es verdad para el otro no es verdad para el otro. Y así, cada quien puede tener su propia verdad, su propio estilo de pensamiento y eso no afecta a más nadie. Y de pronto esa palabra suena como rara, relativismo. Pero hoy en día es muy popular, es muy visto en la cultura actual, sobre todo en la juventud. Y puede sonar, nuevamente lo digo, muy técnico ese concepto, pero no es tan complicado, la idea es sencilla, porque su definición básica no es totalmente bueno ni malo. Todo depende de lo que cada uno piense. Entonces, oímos frases como, o no sé si la han escuchado como, no hay verdad absoluta. O cada quien tiene su verdad. O si te hace feliz, pues hazlo. Igual, no hay ninguna verdad absoluta. Y si lo pensamos bien, pues eso suena bonito, suena chévere, suena como empoderador, ¿verdad? Una palabra que está muy de moda hoy en día. Si te hace feliz, pues hazlo. Y el problema de esto es que esto quiere decir, y esto, que nada está mal, ni siquiera cuando se hace daño a otros. Porque como cada quien es dueño de su verdad, yo le puedo estar haciendo daño a alguien más, pero si para mí no es malo, pues no pasa nada. Y el problema de esto, cuando decimos esto, que no existe ni un bien ni un mal, es que Dios no tiene autoridad para decir cómo debemos vivir. Y generalmente uso este ejemplo, pero si el que nos creó, nos diseñó y nos hizo, no tiene autoridad para decirnos cómo vivir, entonces yo diría que Él no nos creó. Porque ¿quién mejor que Él que nos hizo para definir lo que es verdad y lo que es mentira? Entonces, si decimos, bueno, pero es que eso estás exagerando, no es para tanto, estamos contradiciendo toda autoridad de Dios, diciendo que no hay ninguna verdad. ¿Y por qué? O más bien, ¿dónde vemos ese tipo de palabras, de comentarios o de frases? ¿Dónde lo hemos escuchado? Pronto aquí los universitarios, ¿verdad? En las escuelas también se les está enseñando a la gente, en las redes sociales, donde la opinión más popular es la que tiene como más relevancia. Ya no importa la opinión intelectual de la gente, sino de cualquier persona que tenga miles de seguidores, esa persona es la que, su opinión es la más válida. Y hoy en día tener seguidores es fácil, porque hay personas que con solo hacer así, ya son famosas, ya tienen miles y miles de seguidores y tienen plata, y uno tiene que trabajar, ¿sí o no, Nick? Entonces la opinión de esas personas que no necesariamente están capacitadas o instruidas para decir una verdad, es la verdad porque lo dijo él. Entonces, en las universidades y colegios incluso se ha sacado la religión de los pensum académicos. Es decir, no, la fe eso es algo más, ya no se enseña porque estarían contradiciendo todos los demás tipos de pensamiento. Incluso en la televisión, y yo lo he podido apreciar en una película infantil que veía con mi hija hace tiempo, donde el personaje masculino en un momento gracioso cayó en un lugar donde automáticamente se vistió de la ropa del personaje femenino. Y el personaje femenino le dijo, no importa, está bien, lo importante es cómo tú te sientas. Y desde pequeño ya le están enseñando a los niños que lo que importa es lo que tú sientas. Lo que importa es cómo tú percibas las cosas, lo que tú entiendas, lo que tú creas. Esa es tu verdad, contradiciendo lo que Dios ha dicho. Pero como estamos hablando de amenazas, yo también le tengo una amenaza a este sujeto. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y los que estudian Biblia, que saben bastante, saben qué significa esos hay, ¿sí o no?
Esos ay de Dios es como que, pobrecito el que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y ahí lo está diciendo. ¿Qué aflicción para los que dicen qué aflicción? Esa es otra traducción en la que yo dije ay, es la Reina Valera. Entonces ahí lo está diciendo. ¿Qué aflicción? Y ahorita hablamos de la amenaza para el primer representante, que era ¿qué? ¿El enojo de quién? De Dios. Y ahora estamos hablando de ¿qué aflicción el ay le espera al que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, como lo hace este Señor? Y ahora, ¿cómo contradigo yo lo que dice este Señor? Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De quién está hablando? Jesús. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Entonces, señores, señor relativista, hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se llama Cristo. Esa verdad absoluta se llama Jesús. Él es el quien puede decir lo que es malo y lo que es bueno, porque es la única verdad absoluta que hay en este mundo. Así que, en contra de este Señor, esa es la amenaza que tenemos hoy, en contra de Él y en contra de las cosas que está diciendo. Y entonces, habla de camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué pasa si no seguimos ese camino? Vamos a vivir confundidos y sin propósito, porque esto no se inventó porque sí. Esto tienen objetivos más allá que quieren lograr, y es que nosotros nos mantengamos confundidos y sin propósito. Si no tenemos un camino definido, vamos para cualquier lugar. Si no tenemos una verdad la cual nos mueve, vamos a ir a cualquier lugar. Entonces, este es el segundo amenazado por convivencia el día de hoy, con la verdad de Cristo. Y voy a presentarle al tercer personaje. Bueno, este señor puede sonar un poco raro el nombre, quizás lo han escuchado. Se llama ideología de género, hablando de las verdades de cada quien. Y empezamos bien porque empezamos hablando de música, pero ahora de relativismo, ideología de género, vamos como complicando más el asunto. Pero, aunque parezca inofensivo, estas son cosas que están dañando el mundo y la juventud de hoy en día. ¿Y qué es la ideología de género? De pronto han escuchado esos términos en algún lado, pero esto no es más que una idea política de la sexualidad. Yo diría que de la hipersexualización del hombre o del ser humano. Y yo no me refiero a las personas que tienen algún tipo de inclinación o que tienen algún tipo de condición sexual en sus vidas, porque no, esas personas merecen respeto. De hecho, estamos llamados a respetarles, a quererles, a no rechazarles. No estoy hablando de ellos ni de su estilo de vida. Estoy hablando de lo que esta ideología ha politizado y ha armado a su conveniencia para exponer o para dar que la sociedad tenga cierto tipo de prácticas o de actitudes o de, ¿cómo diría?, posición en el mundo de hoy. Y es que antes, para diferenciar a la persona, al ser humano, nos íbamos solamente a la biología. Eres hombre y eres mujer. Solamente género era biológico. O será hombre
o será mujer. Y originalmente pues no existía un tercer género, ni un cuarto, ni un quinto, ni un sexto. Y ahora hay más de 100 géneros en los cuales ha establecido este tipo de ideología. ¿Y por qué? Porque se está hablando de que tu identidad no depende de cómo hayas nacido, sino depende de lo que tú sientas o decidas hacer. Y estamos hablando otra vez de sentir, o lo que tú hayas decidido ser, o cómo tú te autopercibas. Y ahora, pero ustedes dirán, ¿qué tiene eso de malo? Porque hay gente que dice, no, yo siento lo que soy y eso es lo que soy. Nadie puede decirme quién soy. ¿Y qué podemos decir en contra de eso? Que eso suena bonito, ¿verdad? Suena respetable. Pero es que la verdad no depende de los sentimientos. La verdad no depende de cómo la gente se autoperciba. La verdad no depende de lo que tú pienses de ti mismo que tú eres. La verdad depende de Dios, quien nos creó. Y ahora podemos seguir diciendo, ¿pero qué problema con eso? El problema con eso es que no es algo que ellos acepten y lo vivan, sino es algo que lo quieren imponer en la sociedad. ¿Y por qué digo que lo quieren imponer? ¿No han notado el cambio? ¿No han notado la creación de diversos tipos de movimientos en los que en nombre de una palabra muy conocida, que es así, todas la escuchamos todos los días, que se llama inclusión? Ese es el caballito de batalla. Ese es su arma, su palabra, con eso desarman todo. No, tenemos que ser más inclusivos. ¿Y cuál es el veneno detrás de la famosa inclusión? Que no se trata de querer aceptar a todo el mundo por como es, sino es más bien una imposición que quieren enseñar incluso desde las escuelas. ¿Por qué? Hemos visto hoy que incluso utilizan gente famosa, ¿verdad? Que hoy en día visten al niño como niña y a la niña como niño, porque la ropa y el vestido, eso es un constructo social. Y eso es algo que uno lo debe imponer. Se ha llegado incluso, y ahorita hablamos del mundo al revés, de decir que cuando tú naciste, el médico te asignó el sexo. Y eso se llama una imposición, porque es que tú cuando naciste, tú no decidiste lo que eras. El médico fue el que arbitrariamente dijo que tú eras hombre o que tú eras mujer, cuando biológicamente se ve lo que tú eres. Incluso vi por ahí un video de un tipo que dijo que iba a demandar a los papás porque no lo abortaron cuando nació, porque él no decidió nacer. Entonces, hasta este tipo de locura hemos llegado con estas ideologías, que podríamos extendernos mucho más con eso. Pero en nombre de la inclusión se quiere cambiar incluso hasta el lenguaje. ¿O no lo han notado? El lenguaje. Ahora escuchas por ahí a gente decir, hola a todos. No, le dicen, hola a todes. Amigues. ¿O no? Compañeros. Y a simple vista, pues eso parece que no tiene importancia, suena chistoso, pero es que el lenguaje nunca es neutro. Y cuando cambian las palabras, también están cambiando las ideas. Porque es que las cosas son como son. Y no podemos permitir, tolerar y aceptar esas cosas con simplemente reírnos. Recuerden, no nos podemos acostumbrar al mal olor. Si estamos acostumbrados al mal olor, hacemos parte de eso y nos están llevando estas corrientes. Y estas corrientes están amenazadas ¿por quién? Entonces, si le dejamos de decir niño al niño y niña a la niña, eso borra la diferencia con la cual Dios las creó o Dios los creó. Y cuando todo se vuelve confuso, ya nadie sabe lo que es verdad. Porque cualquier cosa puede ser la verdad. Y con base a esto, se han abierto una cantidad de temas, unos incluso más complejos que otros, y uno más polémico que otro, como la famosa frase del derecho a decidir sobre mi cuerpo.
mi cuerpo, mi decisión. Pero en realidad a veces están decidiendo sobre otra vida. Porque es que cuando una mujer está embarazada, ahora, incluso ni se le puede llamar ahora mujer embarazada, sino hay que decirle persona gestante. A las mujeres no se le puede decir que tienen menstruación, no se le pueden llamar mujeres, sino persona menstruante. Si no lo han escuchado, investiguen, y eso está aquí en Colombia. ¿En nombre de qué? Del progresismo. A eso le están llamando progresismo. A eso le están llamando libertad de expresión. Y decir esto que yo estoy diciendo sería ¿qué? Un discurso de odio. ¿Han escuchado eso? Lo que yo estoy diciendo ahora sería un discurso de odio, pero ¿dónde está la libertad de expresión si yo me quiero expresar acerca de lo que pienso de ellos? Libre desarrollo de la personalidad. Con decir, haz lo que sientas. Igual, eso lo hacen en nombre de la libertad. Y entonces, volvemos a lo mismo. Cada quien tiene su verdad, el género no existe, tú te puedes llamar como tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras y sí, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. El problema es cuando eso tú lo estás imponiendo a los demás y estás imponiendo a los demás que te llamen como tú quieres que te llamen cuando lo que yo estoy viendo es otra cosa. Que le impongan a los niños y a la juventud decir cosas o vestirse de forma en la que ellos ni siquiera tienen la capacidad de decidir ni qué es lo que van a hacer y ya le estamos imponiendo cosas para que ellos hagan de una manera u otra manera. Estamos tergiversando el diseño correcto de Dios. Y la amenaza que le traigo para este personaje es sencilla. Génesis 1:27, que dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Ya, no creó más nada. No creó el género fluido. No creó un tercer género ni un cuarto género, como dije ahorita. Dios creó solamente hombre y mujer, varón y hembra. No existe nada más. Lo demás es confusión de la identidad. Y Juan 8:32 que dice, conocerán la verdad y la verdad ¿qué? ¿Los hará qué? Juan 8:32, Danitza. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea que la libertad que Él me está vendiendo no es una verdadera libertad. La verdadera libertad está en ¿quién? En Cristo. El único que puede decir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, es una verdad que no es cambiante, que no se adapta a las situaciones, ni a la época, ni a las emociones. No estamos hablando, y hemos escuchado también este término, seguramente lo han escuchado, hablar de construir. ¿No lo han escuchado? Redefinir. Redefinir la masculinidad, porque la masculinidad es tuya, es tóxica. Porque el hombre que es caballeroso, que es atento con una mujer, está siendo un machista. No se trata de redefinir, ni de deconstruir, ni de volver a renombrar las cosas, sino llamar las cosas como son, como Dios la ha dicho. Y no se trata de rechazar a las personas, no se trata de cambiar las palabras, porque lo que el mundo quiere hacer es cambiar la verdad de Dios. Y nosotros debemos hablar con verdad, debemos hablar con amor y debemos hablar con valor de las cosas que Dios ha dicho y cómo Dios las ha definido. Entonces, se acabaron los muñecos, pero podríamos estar hablando toda la noche de corrientes, de ideologías, y podemos llenar todo este
espacio de muñecos ahí poniendo y definiendo cosas que contradicen la verdad de Dios, pero al fin y al cabo todo esto lo que es producto de una estrategia del enemigo, una estrategia del diablo para contradecir el diseño de Dios, para contradecir el orden que Dios está estableciendo. Pero solamente quisimos en esta noche enfocarnos en estas tres y hablar muy por encima de cada una de ellas, porque son como las más relevantes, pienso yo, que nos están afectando hoy en día. Y para ellos le trajimos una ¿qué? ¿Quién estuvo atento? Una amenaza. Y es cierto que para el mundo hablar de esto y estar diciendo estas cosas puede ser una amenaza, como lo dijimos ahora, pero la verdad es que esto no es ninguna amenaza. Cristo para ellos es su fin. Cristo para ellos no es una simple amenaza. Cristo para ellos es la derrota segura de este tipo de personajes y de todo este tipo de corrientes que hoy están afectando el mundo. Y eso lo podemos ver en Colosenses 2, 14, 15. ¿Qué dice? Él anuló el acta de los cargos que habían contra nosotros y la eliminó clavándola ¿en dónde? En la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, las avergonzó o los avergonzó públicamente. ¿Con qué? Su victoria sobre ellos ¿en dónde? En la cruz. Entonces no es una simple amenaza para ellos. Ellos ya están derrotados por la victoria de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, aquí la pregunta es, ¿harás parte de los amenazados que fueron vencidos o del reino que ya venció? Porque aquí la pregunta no es, ¿Cristo es una amenaza para el mundo? No. Cristo ya venció al mundo. Ahora, ¿tú haces parte de estos que están vencidos o haces parte del reino de la cruz que tiene la victoria? Y sí, hay corrientes que parecen fuertes en sus ideologías. Está la música que promueve el vacío. Están las ideas que cambian la verdad por emociones. Están los movimientos que la libertad, que llaman libertad a la confusión. Pero Cristo no vino a pelear con ellas. Cristo vino a vencerlas. Y Cristo las ha vencido. Y no solamente las venció, sino que las desarmó y las avergonzó públicamente a todo lo que trate de levantarse con su verdad. Cristo ha vencido. Y ahora ustedes dirán, pero, ¿y quién es Cristo? ¿Quién es ese Cristo que venció? Y vamos a leer Filipenses 2, 5. Filipenses 2, del 5 al 11. Entonces, ¿quién era Cristo? Aunque no era Dios, dice el 6, no consideró ser igual algo a Dios, algo a lo que aferrarse. El 7 dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y dio el nombre que está por encima de todos los nombres. El nombre de Cristo está por encima de todos los nombres y de todas las cosas que el mundo quiera ofrecer en el día de hoy. ¿Y para que qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
Y todo